La historia que vas a escuchar ocurrió en Turquía. Es el relato conmovedor de un hombre cuya vida en pareja fue destruida por su propia madre. Escucha con atención. Soy un hombre de 33 años y hoy en día vivo en España. Hace 2 años que me mudé aquí, pero nací y crecí en Turquía. Si hoy te hablo, es porque lo que viví todavía me persigue. A veces siento que estoy soñando despierto. Todo parece irreal y sin embargo sucedió de verdad. Vengo de una familia musulmana, pero no éramos muy practicantes. Excepto mi madre, ella era un poco diferente. Estaba atraída por la espiritualidad. Rezaba a menudo. Hablaba mucho del sufismo. Es una rama del Islam, pero influenciada por creencias en la brujería y la magia. Pensábamos que lo hacía para acercarse a Dios, para entender los misterios del alma, pero en realidad estaba involucrada en prácticas místicas mucho más oscuras. Somos 5 hermanos y yo soy el menor. Mis padres no eran ricos, pero tenían lo necesario. Nos criaron con lo justo: un techo, comida, una buena educación, incluso cosas que podían ayudarnos a comenzar bien en la vida. Crecimos en un ambiente bastante estable, o al menos eso creía yo. Lo que descubrí sobre mi madre fue terrible y aún no sé si algún día podré perdonarla. Hace un poco más de 5 años me casé y por primera vez en la familia yo impuse mi elección porque mi madre siempre había decidido por mis hermanos. Ella era la que proponía a los esposos o esposas. Y curiosamente, todos aceptaban. Mi padre, él es un hombre tranquilo. Respetaba nuestras decisiones. Pero mi madre era todo lo contrario. Siempre quería imponer las cosas. Pero yo no quería que me impusieran una pareja. Me enamoré de una mujer y decidí casarme con ella. Le dije a mi madre, ¿es ella o nadie? Mi madre aceptó, al menos eso parecía. El día de la boda, ella estaba ahí, pero distante. No preparó nada, no organizó nada, a diferencia de las bodas de mis hermanos. Sonreía, pero su sonrisa estaba vacía. Se notaba que no estaba feliz. Pensé, con el tiempo se le va a pasar. Va a conocer a mi esposa y terminará queriéndola. Pero no, nunca la aceptó. Después de nuestro matrimonio, todo cambió muy rápido. Con el pasar de las semanas, empecé a notar que mi esposa y yo estábamos completamente excluidos de la familia. Ya no recibíamos invitaciones, ni para cumpleaños, ni para simples comidas familiares. Al principio, todo iba bien entre mi esposa y yo. Éramos realmente felices, cómplices. Reíamos mucho, lo compartíamos todo. Era una verdadera felicidad estar juntos. Pero un día, sin entender por qué, empezamos a pelearnos por tonterías. Los platos, la comida, la limpieza, detalles sin importancia. En lugar de hablar con calma, nos enojábamos. A veces incluso terminábamos gritando o discutiendo fuerte. Ya no nos reconocíamos. Yo la encontraba insoportable y ella decía que me había vuelto frío y distante. Sentíamos que de un día para otro un muro se había levantado entre nosotros. Sin razón, ya no soportaba a mi esposa. Su voz, su mirada, todo me irritaba. Sentía que vivía con una extraña. La miraba y me preguntaba, ¿de verdad es ella con quien me casé? Lo más extraño es que ella, en cambio, quería arreglar las cosas. Me decía que me amaba, que debíamos esforzarnos, pero yo no podía. Me daba rechazo y al cabo de solo unos meses nos divorciamos. Ni siquiera duramos 1 año casados, pero después del divorcio pasó algo muy raro. Pensé que me sentiría aliviado, que iba a recuperar mi paz, pero fue todo lo contrario. Cada día
Su rostro volvía a mi mente. Apenas me despertaba, pensaba en ella. Hacía de todo para olvidarla. Trabajaba más de lo normal. Salía con amigos. Incluso intentaba rezar para que Dios me ayudara a pasar página, pero nada funcionaba. Era como si ella siguiera ahí, en mi mente, en mi corazón. Y cuanto más trataba de borrarla, más la extrañaba. Era como un dolor invisible que no quería irse. Estaba triste. Y por lo que me decían amigos que teníamos en común, ella también sufría. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya se había ido. Se había mudado. Desaparecido de mi vida. 2 años después, me enteré de que había rehecho su vida con otra persona. Y yo seguía ahí, solo, perdido. Hacía de todo para olvidar, me ahogaba en el trabajo. Pasaba mis días corriendo de un lado a otro para no pensar, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. Adelgazaba visiblemente, casi no dormía. Y cuando por fin lograba dormir, tenía pesadillas horribles, casi todas las noches. Me estaba hundiendo poco a poco, sin que nadie lo notara de verdad. 3 años después del divorcio, llegó otro golpe duro. Mi madre cayó gravemente enferma. Al principio pensábamos que era solo mucho cansancio, pero los médicos fueron claros. Era un cáncer generalizado, algo que no tenía cura. Intentamos todo: medicamentos, oraciones, terapias alternativas. Aún teníamos algo de esperanza. Queríamos creer en un milagro, pero nada funcionó. Mes tras mes la veía debilitarse, hasta que un día nos dejó así. De repente, fue brutal. Después de su muerte organizamos el entierro según lo dicta nuestra religión. Fue un momento muy difícil, pero queríamos despedirnos de ella con dignidad. Unas semanas después, comenzamos a encargarnos de los trámites. Ya sabes, todo lo relacionado con la herencia. Mi madre tenía algunas casas a su nombre, nada muy grande, pero era importante. Y sobre todo, tenía una caja de seguridad en el banco. Todos sabíamos que existía. Ella hablaba de ella a veces como si fuera algo importante, pero nadie sabía realmente qué había dentro. Pensábamos encontrar oro, joyas, dinero, en fin, cosas normales. El día que el banco finalmente nos dio permiso para abrir la caja, toda la familia se reunió. Mis hermanos, mis hermanas, mi padre, todos estábamos allí, curiosos, pero también un poco nerviosos. Pensábamos encontrar oro, dinero o joyas, pero al abrir la caja nos llevamos un verdadero susto. Ni una moneda, ni una joya, nada de lo que esperábamos. En su lugar había cosas muy extrañas: una pequeña estatua con cabeza de animal, hilos rojos atados entre sí y papeles llenos de signos extraños, escritos en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Y lo peor es que vimos nuestros nombres escritos allí. Sí, los nombres de todos nosotros, incluso los de nuestras parejas. Era incomprensible y aterrador. Los nombres de todos sus hijos, los nombres de nuestras parejas, el nombre de mi esposa estaba allí. Nadie entendía nada. Cuando vimos todo eso, nos quedamos paralizados. Nadie hablaba. Nos mirábamos en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso nuestro padre, que siempre era tranquilo y sereno, no entendía nada. Miraba los objetos, los papeles, y solo dijo con voz preocupada: ¿por qué su madre guardaba estas cosas? ¿Quién pone este tipo de cosas en una caja de seguridad en el banco? No teníamos ninguna respuesta. Era demasiado extraño, demasiado impactante. Entonces nuestro padre tomó una decisión. Vamos a mostrar todo esto a alguien que sepa del tema, un verdadero especialista en el mundo místico. Unos días después, concertamos una cita con un hombre muy respetado en la ciudad, un experto en cosas invisibles.
y lo que iba a revelarnos lo cambiaría todo. Cuando llegamos a la casa de este hombre místico, tomó los objetos uno por uno, los observó de cerca y de repente su rostro cambió. Se puso pálido, como si acabara de ver algo grave. Levantó la vista hacia nosotros, muy serio, y dijo con voz casi susurrante: lo que han encontrado en la caja es brujería. Una brujería muy poderosa. Y no es una brujería para proteger o ayudar. Es una magia para controlar, para destruir. Todos estábamos en estado de shock. El hombre tomó uno por uno los papeles, los objetos, y comenzó a explicar: este hilo rojo es para unir el destino de dos personas contra su voluntad. Esta figurita es un símbolo de dominación espiritual y estos papeles son invocaciones en un idioma antiguo, probablemente utilizado en rituales sufíes desviados. Luego señaló los nombres. Dijo: estos nombres son objetivos. Su madre practicó rituales para influir en sus vidas, sus decisiones, sus matrimonios. Un silencio escalofriante cayó en la habitación. Incluso nuestro padre no podía hablar. Al salir de la casa del místico, cada uno volvió a su casa. Pero ninguno de nosotros estaba realmente en paz. Estábamos devastados. ¿Cómo una madre pudo hacer algo así? ¿Controlarnos? ¿Sabotear nuestras relaciones? Ya no dormía. Tenía insomnio. Estaba perdido. Pero lo más extraño es que mis pesadillas desaparecieron de repente. Mi salud empezó a mejorar de un día para otro. Ya no sentía esa opresión en el estómago. Me sentía libre. Y fue entonces cuando mis pensamientos volvieron hacia mi ex esposa. No dejaba de pensar en ella, en nuestra corta historia, en nuestras risas, en nuestros comienzos, y me pregunté: ¿y si no era ella el problema? ¿Y si fue por esa magia? ¿Y si nos separaron por culpa de todo eso? Pero ya era demasiado tarde. Ella ya había rehecho su vida, se había ido, y yo me quedé ahí con remordimientos, con preguntas sin respuesta. Terminamos organizando una reunión familiar. Queríamos hablar de todo esto, intentar entender, buscarle un sentido. Y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros había vivido cosas extrañas, relaciones rotas sin razón, bloqueos en la vida, tristezas profundas que no podíamos explicar. Y ahora que nuestra madre ya no estaba y que se había descubierto esa caja, todo empezaba a tener sentido. Pero, ¿a qué precio? Desde ese día, ya no puedo amar a mi madre como antes. Cuando estaba en Turquía, iba seguido al cementerio. Me arrodillaba frente a su tumba y lloraba. Le preguntaba: ¿por qué? Pero sé que nunca tendré una respuesta. Quiero perdonarla de verdad, pero todavía no puedo. Estoy dividido entre el amor de un hijo y la traición de un niño herido. Lo que esta historia me enseñó es que el amor no da derecho a controlar la vida de los demás, ni siquiera el de una madre. A veces, detrás de las apariencias de religión o de bondad, se esconden heridas, miedos o peor, manipulaciones. Hay que aprender a puriscuchar el corazón, a proteger lo que uno ama y no dejar que el miedo o el control nos aleje de las personas correctas. Y si algún día alguien te destruye en nombre del amor, recuerda esto: el amor verdadero no destruye, construye. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides dar like, suscribirte y compartir en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cuídate mucho y desconfía de quienes te quieren a su manera.